Sí, en esta ocasión vamos a analizar un tema muy interesante sobre el canto del gallo. Si fue un gallo, el ave, que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Si realmente fue un gallo o qué fue lo que realmente cantó. Así es que vamos a analizar este pasaje, esta pericopa en este día. Si realmente fue un gallo que cantó antes de la negación de Pedro. Ok. ¿Fue un gallo que cantó? Sería la pregunta. Ha habido diferentes opiniones sobre el significado del canto del gallo, debido a que Jesús lo mencionó cuando predijo que Pedro lo negaría 3 veces, según Mateo 26, 34, 74, 75, Marcos 14, 30, 72, Lucas 32, 22, 34 y Juan 13, 38. Ciertas declaraciones de la Mishnah judía, Baba Kama 7.7, han llevado a algunos a pensar que no se criaban gallos en Jerusalén, ya que su costumbre de escarbar la tierra ocasionaba inmundicia ceremonial. Si nos actualizamos en la época del texto, en la ciudad de Jerusalén del siglo I, antes de la destrucción del templo por los romanos, descubrimos que por ley se prohibía la crianza de gallinas, pollos y gallos en toda la ciudad, a menos que la casa tuviera un jardín o una parte donde los pollos pudieran rasgar sus excrementos. Esto se debía a que por temor a que una de estas simpáticas y rápidas avecitas pudiera entrar al templo y llegar hasta el lugar santísimo profanándolo todo. Para evitar que esto pase, se promulgó esta prohibición, la cual era obedecida. Dicen que el canto del gallo al que se refirió Yeshua era en realidad el gallinicium romano, una señal horaria que emitían con una especie de clarines al final de la tercera vigilia de la noche los guardas romanos estacionados en las escalinatas de la fortaleza Antonia de Jerusalén. Según el Talmud, en Jerusalén no se criaban gallos por ser aves consagradas al dios Sol, por lo que parece poco probable que se tratara de un gallo real. Una explicación plausible es que el canto del gallo se tratara de una trompeta llamada gallus, que se utilizaba para llamar al cambio de guardia de los soldados romanos. Durante el día, la hora se calculaba por medio de un reloj de sol, pero obviamente dicho reloj no funciona durante la noche. Por esta razón, el sonido de trompeta comenzó a ser utilizado por los judíos para determinar en qué hora de la noche se encontraban. Vamos aquí a hacer un esquema de la división de las horas nocturnas según los romanos y los judíos. La noche judía, la primera vigilia o al comenzar las vigilias iba de 6 de la tarde a 10 de la noche, en la noche judía. En la noche romana, la primera vigilia o del anochecer era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para la noche judía, la segunda vigilia o guardia de la medianoche iba de 10 de la noche a 2 de la mañana. Para la noche romana, la segunda vigilia o vigilia de medianoche era de 9 de la noche a 12 de la noche. Para la noche judía, la tercera vigilia o vigilia de la mañana iba de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Ahora, para la noche romana, la tercera vigilia le llamaban canto del gallo. La tercera vigilia de la noche romana le llamaban canto del gallo e iba de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Finalmente, para la noche romana, la cuarta vigilia o el amanecer iba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, para poder interpretar y que estemos seguros de que si realmente quién fue el que cantó, debemos conocer lo que era la noche judía y lo que era la noche romana en cuanto a las divisiones de esas noches.
Hago énfasis y ponemos aquí en rojo que en la noche romana, la tercera vigilia le llamaban canto del gallo e iba de 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Los romanos dividían la noche, ya como lo vimos, en 4 vigilias, diferente de los judíos que la dividían en 3. El primer grupo de soldados era cambiado al final de la primera vigilia. El segundo grupo al final de la segunda vigilia. El tercer grupo al final de la tercera vigilia. Y el cuarto grupo al final de la cuarta, cuando ya eran las 6 de la mañana. Sin embargo, como los judíos dividían la noche en 3 vigilias, ellos calculaban de una manera aproximada el cambio de hora con sus 3 vigilias. Por esta razón, solo tomaban en cuenta los 3 primeros cantos del gallo. Después de algún tiempo, se comenzó a dividir el tiempo a la usanza romana. Por otro lado, los defensores del gallo literal buscan referencias del Talmud judío que indican que sí, que se criaban gallos en Jerusalén en aquellos tiempos. Por ejemplo, véase la Mishnah Eduyot 6.1. Otra prueba es que Jesús escogió el símil de una gallina que reúne a sus pollitos debajo de sus alas cuando se lamentó por la ciudad de Jerusalén en Mateo 23:37. Y sabido es que el gran maestro escogía las ilustraciones que sus oyentes podían entender con facilidad, argumento que toman los defensores del canto del ave el gallo. Los que entienden que no fue el ave toman como referencia que en los países del Mediterráneo Oriental el canto del gallo ha sido durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo una señal horaria. Hay un primer canto del gallo alrededor de medianoche y uno después, hacia el amanecer. También se habla de otro entre estos dos. Respecto a Juan 13:38, la obra Commentary on the Bible de A. Clark dice: los judíos y algunas otras naciones dividían el canto del gallo en primera, segunda y tercera vez. Aunque en la actualidad no es posible asignar horas específicas a estos cantos periódicos del gallo, es suficiente con saber que existían y que las 3 negaciones de Pedro tuvieron lugar antes de 2 de esos cantos. Otra versión, una versión hebraica, dice que Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negará 3 veces, según Matitiahu 26:34. Este pasaje es uno de los más tristes en el Brit Hadashah, es decir, en el Nuevo Testamento, la negación de Kefa. Pero también este pasaje es el más mal interpretado de todo el Brit Hadashah, es decir, de todo el Nuevo Testamento. Todo por el desconocimiento que tenemos de la cultura y las raíces hebreas. Todos nosotros sabemos quiénes son los sacerdotes y los saduceos, pero pocos conocemos sobre los oficiales del templo. Según la enciclopedia judía, el templo era administrado por un consejo de 15 funcionarios asignados, es decir, oficiales, llamados Memunim, aunque Eder Shein dice que eran 14. El Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote, el Sagán, es decir, el sustituto del sumo sacerdote, quien conocido como segundo sacerdote, 2 o 3 Catoliquín, es decir, tesoreros principales, 3 Gizbarim, es decir, cajeros, y 7 Amerkelim, o síndicos encargados del tesoro del templo y de las puertas. Estos 14 o 15 Memunim, es decir, oficiales, constituían lo que se conoce como el Consejo del Templo, que regulaba todo lo relacionado con los asuntos y servicios del santuario. Sus miembros eran también llamados los ancianos de los sacerdotes o los consejeros.
Ellos no se ocupaban de cuestiones criminales, aunque parece ser tuvieron gran influencia en la condenación de Yeshua HaMashiach, aunque no todos estaban de acuerdo, porque a este grupo pertenecía José de Arimatea, según Marcos 15:43. También estaban los guardianes del templo, compuesto por 3 sacerdotes y 21 levitas. Estaban divididos en 24 mishmarot, es decir, patrullas, y eran cambiados cada semana. Se colocaba un levita delante de que cada una de las puertas de las 5 entradas del Beit Hamikdash, es decir, del templo, una en cada una de las 4 esquinas dentro del recinto del templo, uno en cada una de las 5 puertas de los tribunales y uno en cada una de las 7 entradas, según primer libro de Crónicas, capítulo 9, del 22 al 30, y también capítulo 23, del 1 al 6. Los Mishmarot estaban acuartelados en el Beit Hanisos, es decir, portón de la chispa, y en el Beit Hamojet, o portón del hogar. Este recinto era el más grande, tenía una cúpula. La mitad de la cámara se extendía hacia el azará, es decir, hacia el patio, donde había una especie de plataforma que rodeaba los tribunales, que era considerado secular, donde había un fuego en la que los sacerdotes podían calentar sus pies descalzos y sus manos. Aquí también podrían sentarse y descansar un rato. Por la noche, los sacerdotes mayores dormían en divanes colocados en hileras de piedra en forma de gradas. Los sacerdotes más jóvenes dormían en cojines en el suelo, poniendo sus vestidos sagrados bajo la cabeza y cubriéndose con su ropa secular. Los sacerdotes mayores guardaban las llaves del templo, poniéndolos en la noche bajo una losa de mármol en el suelo. A esta losa se adjuntó un anillo para levantarla. Un sacerdote vigilaba o dormía en la losa hasta que las llaves eran pedidas por el oficial de la mañana. A este oficial se llamaba la voz del Gebini, en otras palabras, el cántico del gallo. Este oficial era el encargado de abrir las puertas del templo antes de la madrugada y gritar 3 veces con una voz muy fuerte: todos los levitas a sus estaciones, todos los israelitas vengan a adorar. Luego repetí otra vez las 2 frases. Así es que no se trataba de ningún gallo, sino del oficial encargado de abrir las puertas del Beit Hamikdash, es decir, del templo. Otra versión dice lo siguiente: el relato de la negación de Pedro y el canto del gallo probablemente sea uno de los hechos más conocidos y al mismo tiempo más discutidos de los evangelios, como dijimos hace un ratito. Y, ¿verdad? Muchos afirman que el evangelio de Marcos estaría en completa contradicción con el resto de los evangelios, ya que en Mateo, Lucas y Juan leemos que la profecía de las 3 negaciones de Pedro se cumpliría antes que el gallo cantase una vez, según Mateo 26:34, Lucas 22:34 y Juan 13:38. Mientras que en Marcos leemos que se cumpliría después que el gallo cantase 2 veces. Y le dijo Yeshua: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. En base a esto, algunos aseguran que la profecía habría fallado, ya que Pedro aún no negaba 3 veces a Jesús cuando el gallo ya había cantado, según Marcos 14:66-68. Contrario a lo que los otros evangelios afirman. Básicamente, la dificultad se halla en cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara conocer a Jesús 3 veces. Para resolver esto, debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué era realmente el canto del gallo? ¿Cuál de todos los gallos en Jerusalén tenía que escuchar Pedro para recordar las palabras de Yeshua?
¿Se refería a Yeshua a un gallo en particular? Pues bien, la expresión canto del gallo en aquellos tiempos se refería a un periodo de tiempo específico de la noche, no al canto de un pájaro. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias: el anochecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer. El canto del gallo era la tercera vigilia de la noche, entre la medianoche y el amanecer. El mismo Evangelio de Marcos lo señala, donde dice Marcos 13:35 nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Es decir, ahí está muy claro que el canto del gallo era la tercera división de la noche, de acuerdo a cómo los romanos dividían la noche. Los judíos notaban el cambio entre una vigilia y la otra por el toque de una trompeta, al que los romanos llamaban gallinicium o gallicantum, que en latín significa canto del gallo. Este toque de trompetas se realizaba 2 veces en la noche, según Mateo. La revelación de la realeza, Elvis Carballosa, Rerum Gestarum, Ammianus Marcellinus. El primer gallicantum era un canto preliminar y se hacía a la medianoche, al comienzo de la tercera vigilia. Era un toque de trompetas más silencioso o menos escuchado por la gente. Koch, Fawcett's Bible Dictionary. Basados en el relato de Marcos, podemos saber que la primera negación de Pedro tuvo lugar pocos minutos antes de las 12 de la noche, según Marcos 14:66 al 68. Cuando terminaba la tercera vigilia y comenzaba la cuarta, los romanos cambiaban la guardia de la fortaleza Antonia de Jerusalén, haciendo sonar las trompetas del secundum gallicantum. Este era el canto principal, el que los judíos conocían como el canto del gallo, que marcaba la llegada del amanecer. Nuevamente, basados en el relato de Marcos, la segunda y tercera negación de Pedro tuvieron lugar pocos minutos antes de las 3 de la madrugada, según Marcos 14:69 al 72. Pedro escuchó precisamente el toque de estas trompetas cuando se acordó de las palabras de Yeshua acerca del canto del gallo. Yeshua le había profetizado que antes del amanecer le negaría 3 veces. De esta manera, los relatos de los 4 evangelios están en perfecta armonía. Claro está, los evangelios de Mateo, Lucas y Juan mencionan solo el canto del gallo principal, el que marcaban el comienzo del amanecer. Mateo 26:69-75, Lucas 22:54-65, Juan 18:25-27. Mientras que el evangelio de Marcos menciona los 2. Además, es importante destacar que la fuente del evangelio de Marcos fue Pedro, quien claramente influyó en un relato más detallado de este episodio. Si logramos comprender estas circunstancias, entenderemos que los evangelios no tuvieron contradicción en este tema que estamos tratando en estos momentos. Así es que, como podemos ver, hay varias versiones. Vemos 3 versiones principales. La de que si el canto del gallo fue un gallo literal, un animalito, o si fue el gallo del canto, la tercera vigilia de la noche romana en la división, o si fue en base a cómo los judíos dividían durante la noche también, en la noche. Pero lo claro está, y es que el contexto, el lugar donde se realiza el evento, parece indicar que la que menos razón de ser tiene es la que nosotros predicamos en las iglesias, y en la que la película aparece un gallo diciendo "Kikiriki, cucurucú". Porque le pregunto yo a ustedes, si estamos entre la fortaleza Antonia y el templo, estamos en un lugar público donde hay muchos edificios, donde había muchas personas viendo lo que está pasando con Yeshua. ¿Qué anda un gallo a las 2 de la mañana
en ese lugar y que no está ya en una zona rural, sino en un lugar central ahí, observando este espectáculo. Y los textos que hemos leído confirman de que no se refirió en ningún momento en un animalito que estaba observando esa hora la situación que estaba pasando entre la fortaleza Antonia y el templo sobre esa noche tan fuerte de nuestro gran maestro Yeshua HaMashiach. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y concluimos con esta cápsula de qué fue quien cantó, si un gallo literal o si fue la del soldado romano o lo del sacerdote. Shalom, shalom.